Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar una nueva sesión del curso de formación. En primer lugar, pues disculpar a la compañera Ana Solanas, que ha tenido un problema y no puede estar esta tarde con nosotros realizando este curso. Pero bueno, en vez de ella voy a ser yo. Me presento, soy Eduardo Pastor, soy técnico de Aicar Adicae. Y el curso de hoy vamos a tratar sistemas de solución extrajudicial de conflictos en servicios financieros. En esta primera parte yo realizaré 4 puntos a tratar que veremos un poquito más adelante, y posteriormente contamos también con Fernando García, que es profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza y presidente de Colegios Arbitrales del Ayuntamiento de Zaragoza, que tratará sobre la mediación. Para empezar, una serie de cuestiones, y es que en sentido amplio la vía extrajudicial es un recurso que tenemos los consumidores para resolver controversias antes de recurrir a la vía judicial. Y es importante que se implementen estos sistemas alternativos de resolución de conflictos, ya que la vía judicial pues ya de por sí es cara, es lenta y además es inaccesible para los consumidores. Como decía, voy a tratar 4 puntos en esta primera parte. En un primer momento, como vemos ya en pantalla, hablaremos de una serie de cuestiones previas y posteriormente explicaremos cómo reclamar. Hablaremos en una tercera cuestión algunos datos sobre las reclamaciones que se realizan a los organismos supervisores. Y finalmente terminaré mi parte con las propuestas de mejora de los sistemas de resolución de conflictos. Con respecto a estas cuestiones previas, pues bueno, antes de pasar a comentar las principales vías de reclamación, explicaré algunas de cuestiones que es importante que conozcamos los consumidores. La primera es que las vías de reclamación que disponen los consumidores pues no están adaptadas a los graves y masivos abusos y problemas que sufrimos los consumidores por las prácticas del sistema financiero, del sector bancario, ¿vale? Los servicios financieros necesitarían procedimientos extrajudiciales que ofrecieran soluciones eficaces y rápidas a fraudes y abusos colectivos, como pueden ser las preferentes o las cláusulas suelo. Y los principios que se aplican a las vías alternativas de solución de conflictos, como son pues, bueno, la imparcialidad, la transparencia, la eficacia o la equidad, tienen origen en unas recomendaciones de la Comisión Europea del año 98 y 2001, y que en el año 2013, a través de la directiva de ADR, de la Directiva de Resolución Alternativa de Litigios en Materia de Consumo, estas vías alternativas ya no son una mera recomendación, sino que se plantea una buena oportunidad para mejorar los derechos de los consumidores a estas vías alternativas para que sean más justas y eficaces. Por otro lado, pues independientemente de la vía extrajudicial, pues siempre queda pendiente mejorar la vía judicial colectiva para los consumidores. En la siguiente presentación sería el segundo punto, y es cómo reclamar. Aquí hay que decir que siempre que veamos vulnerados nuestros derechos como usuarios de servicios financieros, podemos iniciar la maquinaria del sistema extrajudicial. Y como veréis en pantalla, el proceso es sencillo, pero debemos tener en cuenta los pasos a seguir para completar correctamente la vía y sacar partido a todos los estamentos que tenemos para intentar buscar una solución. Aquí se podría dividir en 2 fases. Una primera fase sería el presentar nuestro escrito de reclamación o queja ante el servicio de atención al cliente de la entidad, y en caso de que no nos hayan contestado o la contestación que nos realicen sea desfavorable a nuestros intereses, alzar la queja al organismo supervisor,
ya sea el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores o la Dirección General de Seguros. Pero vamos a empezar por partes. En primer lugar, el primer paso, como veis en el primer cuadrado que aparece en la presentación, sería presentar la queja ante el servicio de atención al cliente o al defensor del cliente, ¿vale? Aquí, en este primer paso, pues bueno, el servicio de atención al cliente no genera mucha confianza reclamar ante este servicio porque es un departamento pagado a través de la propia entidad y, como quien dice, es difícil que se tiren piedras sobre su propio tejado. Pero es un paso necesario y obligatorio antes de dirigirnos a alzar la queja al organismo supervisor, con lo cual es un paso que debemos realizar. En algunos casos también tenemos la figura del defensor del cliente, que es una figura que en algunas entidades está desapareciendo tras el proceso de reestructuración del sistema bancario. Pero aquí lo que hay que decir es que la respuesta que emite el defensor del cliente, si la decisión es favorable al consumidor, es de obligado vincular a la entidad. Es decir, si el defensor del cliente nos da la razón en la pretensión que nosotros tengamos, la entidad tiene que cumplir con ese informe. Pero si la respuesta que nos da el defensor del cliente es desfavorable a nuestros intereses, no es vinculante. Es decir, que podemos reclamar o alzar la queja ante el organismo supervisor cuando no nos den la razón. La segunda de las vías que podemos utilizar si el servicio de atención al cliente no ha contestado es alzar la queja a los órganos administrativos, a los órganos supervisores, ¿vale? Hay que decir que el servicio de atención al cliente tiene un plazo como regla general de 2 meses para contestar, de manera que si en este plazo no nos contestan, que se entiende que la entidad o el servicio de atención al cliente ha desestimado nuestra pretensión y ni siquiera se ha molestado en contestarnos, o nos contesta desfavorablemente a nuestros intereses, podemos reclamar ante el servicio de reclamaciones del Banco de España. Si nuestra queja o reclamación va relativa a una entidad de crédito, al servicio de reclamaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, si nuestra reclamación o queja versa sobre fondos de inversión, acciones o cualquier cuestión relativa a una inversión, o ante la Dirección General de Seguros si nuestra queja es por un seguro o por un plan de pensiones. En este caso, los servicios de reclamaciones de los organismos supervisores tienen hasta un plazo de 4 meses para contestar. Y esta contestación sí que es obligatoria. Es decir, así como el servicio de reclamaciones de las entidades de crédito o de las aseguradoras no es obligatoria la contestación, en los organismos supervisores sí que es obligatoria la contestación. Lo único que este plazo que yo he dicho de hasta 4 meses suele ampliarse dependiendo del volumen de reclamaciones que tengan. Aquí como veis en el último de los cuadrantes, que hemos denominado los puntos negros del actual sistema de reclamaciones en el ámbito financiero, es que, bueno, lejos de tener esos principios que habíamos hablado antes, que tendría que tener los sistemas de resolución extrajudicial, como pueden ser de transparencia, de equidad, de imparcialidad y de eficacia, pues normalmente no se cumplen. Primero, por esa falta de independencia que hemos hablado al principio, y es que, repito, el servicio de atención al cliente de las entidades de crédito pues son órganos contratados y pagados por el propio banco o la aseguradora al cual se le reclaman, con lo cual quizá esa falta de esa imparcialidad es clara. Por otro lado, las entidades repiten los mismos abusos una y otra vez.
y esto es algo que veremos un poquito más adelante con respecto a los datos sobre las reclamaciones que se han interpuesto ante los organismos supervisores, y es que las entidades generalmente suelen recibir las mismas quejas año tras año, pero en ningún momento suelen realizar ningún acto para intentar evitar esas reclamaciones o por lo menos minimizarlas. Otra de los puntos negros de este actual sistema de reclamaciones son los plazos de tiempo para resolver. Hemos comentado que el plazo de las entidades de los servicios de atención al cliente es de 2 meses y el de los organismos supervisores es de hasta 4 meses, pero como he comentado también, generalmente los plazos de reclamación de los organismos supervisores suelen ser de 4 a 6 meses e incluso más dependiendo del volumen de trabajo, incluso pueden llegar a los 9 meses, con lo cual se incumplen los plazos legalmente establecidos. Y en último lugar, el último punto negro son los problemas sobre las no admisiones a trámite. Generalmente la vía administrativa, si no se cumplimenta correctamente el formulario, es decir, si no se justifica o no se indica correctamente cuál es el motivo de la reclamación o quién es el reclamante o el reclamado, o incluso, y de ahí la importancia, no nos hemos dirigido previamente al servicio de reclamaciones de la entidad, normalmente no se admite a trámite la queja en el organismo supervisor porque pues, nos indican que nos falta el paso previo de intentar solucionar el problema ante este servicio de atención al cliente. En la siguiente diapositiva, como veis, es un ejemplo que ponemos como muestra para dirigirnos a uno de estos organismos supervisores, al servicio de reclamaciones de uno de estos organismos supervisores. Es un ejemplo de cómo tenemos que estructurar nuestra reclamación, y ya no solo sirve para el servicio de un organismo de reclamaciones de un organismo supervisor, sino para el propio servicio de atención al cliente de cualquier entidad o aseguradora. Y paso a exponer un poquito cuál sería la estructura que tendría que tener una reclamación. En un primer momento deberíamos indicar al organismo o al órgano al que va dirigida nuestra queja. Aquí, como veis, iría dirigida al servicio de reclamaciones del Banco de España, pero podría ir perfectamente al servicio de atención al cliente de la entidad X, la entidad que sea. Y justo debajo la dirección de este organismo, a dónde la tenemos que dirigir, porque comentar que las reclamaciones siempre recomendamos presentarlas por escrito, con lo cual siempre debemos indicar dónde debemos dirigir o dónde se debe dirigir este escrito de reclamación o queja. Seguidamente indicamos nuestros datos personales, nombre, apellidos, DNI y domicilio a efectos de notificaciones, donde queremos que se nos notifique la contestación a nuestra reclamación o queja, y indicar pues, si nuestra reclamación va referida a un contrato, el tipo de contrato, si es un préstamo hipotecario, si es por una comisión, o si es por un contrato de seguro, por un siniestro que hemos tenido, etc. Y indicar brevemente cuáles son los hechos por los que reclamamos, por los que presentamos esta queja. Y sobre todo indicar nuestra pretensión. No solo debemos indicar los hechos que supuestamente van a fundamentar nuestra reclamación, sino también la pretensión que queremos que nos conceda tanto el servicio de atención al cliente como el servicio de reclamaciones del organismo supervisor. Indicamos sobre todo que es importante adjuntar a estos escritos de reclamación o queja
copias del contrato o de la póliza de seguros o cualquier documento que, que, que argumente o que dé fuerza a nuestra reclamación. Si bien es por una cuestión de seguros, sería importante adjuntar una fotocopia o una copia de la póliza de seguros, o si es, como he comentado antes, de un préstamo hipotecario, adjuntar una fotocopia por lo menos de la primera hoja del préstamo hipotecario para facilitar nuestra argumentación y demostrar sobre todo nuestras pretensiones. Y finalmente indicar que esta reclamación, aunque se puede presentar, como veis al final, por varios medios, siempre se recomienda que sea por escrito, ya que es un medio a través del cual nos queda constancia de la recepción de nuestra queja o reclamación por parte de la entidad u órgano supervisor. Ya sea, pues, si esta reclamación la presentamos a través de carta certificada con acuse de recibo, o bien por burofax, o bien con doble copia en la sucursal, pero siempre presentarla a través de algún medio del que nos quede constancia de que la entidad ha recibido nuestra reclamación o queja, para posteriormente poder justificar ante el organismo supervisor que se ha intentado previamente, nos hemos dirigido al servicio de atención al cliente y han pasado esos 2 meses y no nos han contestado o nos han contestado desfavorablemente. Pasando ya a la tercera parte a la tercera cuestión que quería comentar, pues es un poquito un resumen sobre la evolución de las reclamaciones presentadas, en este caso, ante el Servicio de Reclamaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y como veis en el recuadro verde, las reclamaciones han ido aumentando progresivamente. Hemos cogido varios años al azar para que veáis que, bueno, del 2011, que se presentaron 2.005 reclamaciones, al año 2012, que se presentaron 10.900, pues hay una evolución tremenda. Y el problema, como he comentado antes, es que aumentan las reclamaciones, pero, como hemos dicho, uno de los puntos negros es que las entidades de crédito o las aseguradoras no hacen nada por mejorar el objeto de las reclamaciones, sino que permanecen impasibles frente al aumento progresivo de las reclamaciones. Y si veis, pues bueno, en el año 2012, en el recuadro azul, dividido por trimestres, va aumentando con respecto a la finalización del año. Cada trimestre va aumentando el número de reclamaciones. Pasa a la siguiente. Aquí, como veis, hemos querido destacar que las reclamaciones resueltas o los informes emitidos por el Servicio de Reclamaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en el año 2012 fueron de 2.206, de las cuales las entidades que comunicaron rectificación, es decir, casos en los que las entidades aceptaron este informe del Servicio de Reclamaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que era favorable al consumidor, fueron 128, es decir, un 5,1% de las reclamaciones resueltas. Casos en los que la entidad comunicó que no rectificaba, es decir, que había recibido la contestación o había recibido el informe emitido por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pero que indicaba que no iba a cumplir, puesto que al no ser vinculante, pues no iba a rectificar, es de 506, un 22,9%. Y el dato que más asusta es casos en los que la entidad no rectificó ni comunicó. Es decir,
casos en los que la entidad recibió el informe emitido por el Servicio de Reclamaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pero que ni comunicó cuáles eran sus intenciones ni rectificó, es de 1.572, es decir, un 71,2% de las reclamaciones resueltas en 2012. A esto añadido a que el plazo de resolución el plazo del Servicio de Reclamaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en emitir estos informes fue un periodo comprendido entre 6 y 9 meses, incumpliendo lo que hemos dicho anteriormente de ese plazo de 4 meses. Aquí comentar de estos datos que las preferentes y deudas subordinadas, es decir, toda la cuestión de productos tóxicos, dispararon las reclamaciones presentadas ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Simplemente por datos, en el año 2013, la Comisión Nacional del Mercado de Valores recibió 7.308 reclamaciones acerca de diverso tipo, y de los cuales de estas 7.308 los reclamantes obtuvieron informe favorable en 4.199 de los casos y desfavorables en 1.944. Si tenemos en cuenta los datos que hemos dicho anteriormente de la importancia o la poca importancia que le dan las entidades de crédito a los informes que emite el Banco de España, nos podemos hacer una idea de cómo fueron las resoluciones. También hay que decir que la mayor parte de estas reclamaciones con informe final en 2013 se referían como motivo principal a la información recibida por los inversores con carácter previo a la contratación de productos tóxicos, como pueden ser participaciones preferentes, deuda subordinada, etc. Y también indicar que la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en este caso en 2013, impuso 71 sanciones y el resultado es que, aunque aumentaron las sanciones, el importe de las mismas se redujo. Con respecto a las reclamaciones del Banco de España, en 2012 se recibieron 14.313 reclamaciones y esto supuso un incremento de casi el 21% con respecto al año 2011. Y en 2013 se recibieron 34.645, es decir, un incremento de un 41,31%, casi un 41,5% más respecto a 2012. Por tanto, aquí sí que se ve claramente el aumento progresivo año tras año de las reclamaciones a los organismos supervisores. Aquí hay que indicar que la banca ignora el 90% de los informes favorables al consumidor que emite el Banco de España. Y indicar como dato relevante que se ha producido un incremento del 142% de las reclamaciones interpuestas ante este organismo. Es decir, los consumidores ya saben a dónde deben dirigirse, a qué organismo administrativo deben dirigirse para presentar sus quejas, y lo que queda es impulsar medidas para que estos informes pues tengan algo de fuerza de cara a obligar a las entidades. Con respecto a las reclamaciones ante la Dirección General de Seguros, indicar que en el año 2013 se iniciaron un total de 12.450 expedientes por consultas, quejas y reclamaciones en materias de seguros. Aquí el incremento es de un 18% con respecto al año 2012, pero aquí sí que cabe reseñar que hubo un volumen importante de consultas
que no fueron admitidas a trámite ante el Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones por varios motivos, y es lo que comentábamos de la complejidad. Y es que los motivos por los que no se habían admitido a trámite estas quejas fueron, en primer lugar, no haber acudido previamente a las instancias de resolución de conflictos existentes, es decir, que el consumidor no se había dirigido previamente al servicio de atención al cliente de la aseguradora. En segundo lugar, que los escritos estaban presentados por los reclamantes en los que no figuraban los datos suficientes para atender la reclamación, o bien porque no se concretaba su motivación, o bien porque no se identificaba a la entidad reclamada. Y en tercer lugar, figuraba la falta de competencia del Servicio de Reclamaciones para conocer el asunto, bien porque la materia tendría que haber ido dirigida al Banco de España o a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Si bien en este caso la reclamación en sí no se desestima, sino que por procedimiento de ventanilla única, si presentamos una reclamación ante un organismo que no es competente, automáticamente este organismo lo redirige al organismo que corresponda. Si yo presento una queja ante la Dirección General de Seguros y la Dirección General de Seguros no es competente, la Dirección General de Seguros automáticamente redirigirá nuestra queja al organismo que corresponda, o bien Banco de España o bien Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y ya para terminar el último de los puntos de esta primera parte, quiero comentar una serie de propuestas de sistemas de resolución de conflictos eficaces para los consumidores. Ya hemos dicho, querido dejar reflejado en la primera parte de este curso, que es necesario crear un sistema de resolución de conflictos que ofrezca soluciones y que sea justo y eficaz, ¿vale? En este caso, desde ADICAE creemos que los criterios que deberían de tener estos sistemas de resolución de conflictos extrajudiciales sería potenciar la participación de los consumidores a través de las asociaciones de consumidores, crear mecanismos de reclamación que fomenten la reclamación colectiva. Desde luego que ante problemas y abusos colectivos debería haber soluciones colectivas que pudieran dar solución a todo el colectivo que ha sido vulnerado en sus derechos. Sobre todo acortar plazos para tener una solución rápida y eliminar la complejidad y hacer que las resoluciones vinculen a la entidad. Es un problema muy común que ante la complejidad los consumidores muchas veces se echen para atrás a la hora de reclamar, y sobre todo en el momento en el que se da el plazo para reclamar es importante, sobre todo en el momento en el que el consumidor da el plazo y inicia las vías de resolución de conflictos, acude al servicio de atención al cliente o al servicio de reclamaciones de los organismos supervisores, sería importante que las resoluciones vincularan a la entidad. Si yo tengo una respuesta favorable, que esa respuesta fuera vinculante y obligara a la entidad a cumplir. En este caso, resumimos todas estas cuestiones en que los sistemas de resolución deberían ser o deberían reunir las características de simplicidad, rapidez, eficacia, que las resoluciones fueran vinculantes y fueran ejecutivas y además fuera un sistema gratuito. En este caso hay una serie de propuestas concretas, como pueden ser, como veis en esta primera página, el arbitraje de consumo. El arbitraje de consumo sería una buena opción o es una buena opción para solucionar problemas a través de la vía extrajudicial de conflictos, y el problema que tiene el arbitraje de consumo es precisamente una de sus características, y es la voluntariedad. Es decir,
la voluntariedad, el sistema arbitral de consumo cumple con estas características que yo he dicho, de simplicidad, rapidez, eficacia, que tenga fuerza vinculante y ejecutiva y que sea gratuito. Pero además, otra de las características es la voluntariedad. Y en este caso, las entidades de crédito, al ser un sistema voluntario, siempre se van a negar a participar. Aquí una de las cuestiones que reclamamos como asociación de consumidores es que falta la voluntad política para extenderlo al sector financiero. Argumentar o crear mecanismos que obliguen a las entidades de crédito a adherirse a los sistemas arbitrales de consumo para solucionar problemas y conflictos con los clientes. En segundo lugar, sería la creación de un defensor único e independiente de servicios financieros. Esto no es una utopía. En algunos países europeos ya existe esta figura, como puede ser el ombudsman o el defensor del consumidor. Aquí esta figura, este defensor único e independiente, no solo resuelve reclamaciones de consumo, sino que además se le otorga la competencia para poder retirar productos o servicios del mercado que sean peligrosos para el consumidor. Decíamos que independiente es una figura independiente del sector económico del que se trate, ¿vale? Y además las resoluciones de estos órganos tienen un elevado grado de cumplimiento. Con esto lo que cumpliríamos sería con ese punto negro de la imparcialidad que decíamos, es decir, vuelvo a recordar que las entidades de crédito tienen los servicios de atención al cliente, son organismos pagados por la propia entidad y en este caso lo que se pide es un defensor único e independiente. En tercer lugar sería potenciar las soluciones colectivas, ¿vale? Actualmente los sistemas de resolución de conflictos sí que permiten una simple acumulación de expedientes, es decir, de las reclamaciones individuales que se van tramitando, que se tramiten de manera conjunta ante los organismos supervisores. Pero aquí su única finalidad actualmente es ahorrar tiempo, ¿vale? Hasta ahora, una vez interpuesta una reclamación colectiva, no cabe que se adhieran a la misma nuevos usuarios, con lo cual lo más problemático es que la reclamación colectiva no sirve para que cese una conducta ilegal de una entidad financiera. En cuarto lugar, sería la creación de un órgano de inspección que cumpla un papel preventivo, ¿vale? Siempre hay un dicho que es mejor prevenir que curar. Aquí no solo se trata de crear mecanismos concretos de resolución de conflictos, sino también de crear o de establecer un mecanismo, un organismo de supervisión que vigile y sancione los abusos antes de que se cometan, con lo cual contribuiría a prevenir malas prácticas o a prevenir en cierta manera abusos y fraudes que se cometen a menudo. Este papel de inspección deberían realizarlo los organismos supervisores como son el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pero no han cumplido con esta labor eficazmente. Y finalmente, y aquí me voy a detener poco porque desarrollará un poquito más Fernando García, es la mediación en problemas bancarios, ¿vale? Con respecto a la mediación en problemas bancarios puede ser un buen mecanismo para resolver conflictos con consumidores, pero a condición de que se traten y se resuelvan de manera colectiva. Es decir, pretender resolver reclamaciones de manera individual, uno a uno, solo interesa a la banca, primero por el plazo de tiempo que, vuelvo a repetir, se puede alargar, sino porque frente a problemas colectivos siempre es mejor soluciones colectivas y esta mediación
a través de las asociaciones de consumidores siempre va a ser mucho más rápida y eficaz. Y aquí las asociaciones de consumidores como ADICAE deben desempeñar un papel clave en la negociación en busca de soluciones colectivas. Y ya sin más doy la palabra a Fernando García para que nos comente un poquito más las cuestiones de la mediación en consumo. Bien, gracias por la invitación a participar en este foro, en este tipo de foros. La primera cuestión que quería comentar es que yo en el ámbito de consumo lo trabajo desde un ámbito que es el del arbitraje precisamente. Yo soy presidente de colegios arbitrales en el Ayuntamiento de Zaragoza, no soy el único, es una tarea que llevamos entre varias personas que cuando nos llaman a ver cada uno de los asuntos que llevamos, de los expedientes que llevamos allí. Y claro, el hecho de realizar actividades en relación con el arbitraje hace que de alguna forma veas más bien las ventajas que tiene más que los inconvenientes. Por eso un poco la posibilidad de que entre las personas que estamos participando desde varios lugares pues podamos ver un poco también qué ventajas y qué inconvenientes tienen tanto el arbitraje, que es un camino que ya está explorado y que ya se está llevando a cabo, aunque como decía ahora Eduardo, precisamente en el ámbito de los servicios financieros es donde las entidades no lo aceptan y por lo tanto no cabe, al ser voluntario no cabe, sobre todo imagino por esa cuestión que diferencia mucho y que ahora es la que veremos tanto en la regulación como luego en lo que se pueda comentar en la práctica, en las actividades prácticas que nos han podido ocurrir, y es que el arbitraje tiene una potencia enorme, y es que la decisión que se toma es vinculante por ambas partes y por esa situación no se puede reclamar en ningún otro lugar. Claro, si las entidades financieras pues tienen una situación de ese tipo, imagino que dirán, no, en cuanto haya una posibilidad de esas, nosotros no queremos entrar en esa opción. Claro, el elemento nuevo que se introduce ahora, como algo comentaba también en una de las diapositivas que han salido de la directiva europea, es decir, una directiva sobre lo que se llama técnicamente ADR, que son unas siglas de inglés, lo digo por un poco que a lo mejor si intentamos buscar esa situación no lo encontraremos porque son términos ingleses, las medidas alternativas de solución de conflictos o la resolución alternativa de litigios son las denominaciones que se suelen usar en castellano, que no coinciden evidentemente con esa situación, pero con estas actuaciones concretas de acrónimos, de poner simplemente la primera letra, pues entonces de pronto nos encontramos con estas referencias. Pues bien, esta directiva del año 2013 lo que sí introduce como novedad es que pone una fecha límite para que los diferentes países de la Unión Europea introduzcan en su ordenamiento jurídico esta situación. Es lo que ocurre con las directivas. Las directivas son normativas europeas, pero luego hay que pasarlas a cada uno de los países, bien tal cual están, bien, con sus referencias tal cual están en la directiva, o también con opciones de adaptación a los países. Pues bien, se dice, vence el plazo el 9 de julio del año 2015. Y entonces hay que introducir esa situación. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Pues supongo que lo que se está planteando, por lo menos esa referencia tenía, aunque la he intentado buscar, pero no he accedido a ella, no debe estar muy fácil de localizar, es que se está preparando una normativa en España que regule el tema del arbitraje y la mediación en su conjunto, en el ámbito de consumo. Digo esto también en el ámbito de consumo porque, curiosamente, la última normativa que se ha aprobado en España de mediación, que es una normativa del año 2012, excluye de esa aplicación, de esa normativa de mediación, excluye expresamente la mediación en materia de consumo. De alguna forma se supone que la admite o que quiere que se haga algo, pero justo la excluye de toda la normativa que está ahí. Quizá por esta situación de dedicarle una normativa propia a esta cuestión.
Ya entrando en la situación concreta de la directiva, y aunque, como os decía, yo estoy más en la actividad práctica del arbitraje, que no siempre se ven como, bueno, no siempre se ven como elementos cercanos o elementos a los que podemos acudir fácilmente, sino que a veces se ven como elementos contradictorios. Es decir, si haces mediación no haces arbitraje, y si haces arbitraje no haces mediación. Yo voy a tratar de exponer lo que desde el punto de vista de la mediación aparece. Si luego comentamos algo sobre arbitraje, pues hablaré de mi experiencia y terminaré un poco con esa situación de, bueno, y se pueden hacer dos cosas a la vez o se pueden hacer las dos a la vez, que es un poco lo que terminaré en esta presentación. La primera cuestión, ya se ha mencionado, es reducir la litigiosidad. Esto es, reducir el que todos los asuntos que haya de conflictos en materia de consumo tengan que ir al procedimiento judicial, por muchas características que se han mencionado y por otras más, que sobre todo es la dificultad de conseguir, no ya que se cumplan, que hay precisamente sí que se cumplen, sino que sea de fácil acceso para los consumidores sobre todo, y que el coste que pueda representar este procedimiento sea asumible. Pues resulta que vas a tener un coste mayor que el beneficio, el posible beneficio que se va a obtener, pues evidentemente no tendrá ningún sentido. Pero también, además de reducir esa litigiosidad, también se plantea la mejora de la defensa de los derechos de los consumidores. Y eso es lo que podríamos plantear como idea de pensarlo. No hace falta que lo resolvamos todo hoy, sino en diferentes sesiones lo podéis mirar. Realmente, la pregunta que yo me hago al mirar esta normativa, ¿realmente se protegen los derechos de los consumidores a través de estos sistemas? Yo lo dejaría un poco en un elemento, o lo dejaría en la duda, porque hay un elemento que es muy clave en todo este proceso, y es la situación de desequilibrio que existe entre las personas consumidoras, que algo ya también se ha dicho, que normalmente se consideran de una en una, es decir, esa idea de que una persona realiza un acto de consumo y a partir de ahí es lo que puede generar un conflicto frente a las empresas o frente incluso pues a las administraciones con el tema de usuarios que lo están haciendo continuamente, ese tipo de situaciones. Claro, eso va generando unas dinámicas que de alguna forma lo que tratarían es habría que buscar elementos que redujeran ese desequilibrio. Y aquí un poco viene ya la primera referencia con respecto al arbitraje y a la mediación. El arbitraje, tal como está recogido en estos momentos, sobre todo desde el punto de vista normalmente de las administraciones, pues las entidades autonómicas o las entidades provinciales de las diputaciones provinciales en otros casos, o las municipales, las juntas arbitrales, evidentemente que lo que tratan es de reducir ese desequilibrio. Y a partir de ahí, con una serie de situaciones, dar una respuesta a cada caso concreto. Es verdad que son casos concretos y que son expedientes concretos. Eso es así. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que este sistema ya está en marcha. ¿Podría a lo mejor ampliarse a muchas más situaciones o podría ampliarse a otros campos? Pues sí, a lo mejor no se nos ocurren ahora mismo. Aquí trabajáis preferentemente el ámbito financiero, pero a lo mejor en un futuro se nos plantean otras situaciones. Claro, para todas esas situaciones nuevas que ahora mismo a lo mejor ni se nos ocurren, sigue siendo válido el arbitraje, habría que buscar otras fórmulas. ¿Es la mediación la que lo resuelve en todos los casos? Bueno, pues no lo sé. Está claro que la normativa lo que indica es que se tienen que buscar procedimientos sencillos, imparciales, transparentes, eficaces, rápidos, asequibles, y todos son palabras muy bonitas, la directiva lo recoge expresamente y se supone que sí, que efectivamente todo eso se puede conseguir a través de este sistema. En la directiva se incluyen varias referencias a procedimientos extrajudiciales. Yo he seleccionado tres que quizás son las más cercanas a lo que vemos habitualmente. Una es situaciones que proponen una solución.
Es lo que se suele denominar conciliación. Alguien propone una solución. Todas las que yo voy a comentar aquí, todas evidentemente pueden tener ventajas e inconvenientes. Y eso es lo que un poco podemos ir sacando tanto hoy como los demás días que podáis hacer estas cuestiones. Otras imponen una solución, es el arbitraje, el laudo. El laudo tiene una fuerza enorme. Yo cada vez que lo pienso, que en el ámbito de los procedimientos judiciales alguien decide y pone una solución, pero cualquier solución que se haya adoptado en una sentencia tiene una posibilidad de recurso, ¿no? Cuando en el arbitraje sabemos que las decisiones que tomamos, que el laudo que tomamos es vinculante para ambas partes y no tiene posibilidad de recurso, claro, la fuerza que notamos es espectacular. Por lo tanto, claro, eso también puede tener sus inconvenientes, no digo que todos sean ventajas. Entonces, proponer una solución, conciliación, imponer una solución, arbitraje, y quedaría la mediación, que es la que trataría de facilitar una solución amistosa. La gran tarea que le puede corresponder a la mediación y que a partir del momento en el que se pueda poner en marcha, si se pone con este nuevo sistema de la implantación de la Directiva Europea del año 2013, es que se generen situaciones, bien en personas concretas. Hay algunos colegios profesionales que ya lo están poniendo en marcha. Por ejemplo, el Colegio de Abogados tiene un sistema de, lo digo incluso en Zaragoza, en la situación física del lugar donde está situado el Colegio de Abogados, tiene una puerta de entrada para todo el mundo, pero a la izquierda tiene una oficina, un departamento que lleva lo que se llamaría el derecho a justicia gratuita, serían abogados de oficio, y al otro lado de la puerta hay otra pequeñita que regula, bueno, que recoge las personas que están haciendo mediación. Luego, entonces, personalmente hay profesionales que ya se encargan de realizar esta actividad y que se puede acudir a ellos como se puede acudir a cualquier otro ámbito del colegio de abogados. Hay otros colegios profesionales que también lo pueden hacer, pero como yo es el que conozco, por eso lo planteo aquí. Y entonces, la cuestión clave aquí es que no solo se haga a través de personas concretas, sino de entidades. Eso es lo que la directiva aporta como novedad quizá a todo este tema. Y es que sean entidades que sean aprobadas, que sean autorizadas, para que esas entidades figuren en una lista y las personas que quieran acudir a la mediación puedan acudir a esa lista y ser atendidas en la situación concreta o en el colectivo concreto. No hay, yo creo que no se establece una referencia que obligatoriamente tenga que ser algo personal, único, sino que puede ser perfectamente algo colectivo también. Entonces, estas entidades, que deberían ser entidades, me hace gracia la palabra, como lo han traducido, entidades duraderas, que no se haga una entidad específicamente para algo y luego se quede fuera, sino que sean entidades duraderas que de alguna manera den una mayor seguridad a todo este proceso, que deben informar en la página web donde indiquen que quieren realizar mediación, deben indicar una serie de cuestiones, que son sus datos, es decir, qué entidad es esa, qué personas físicas son las que van a realizar la mediación. No vale decir solo no, seremos tal entidad, sino tal entidad con tales personas en concreto, qué tipos de conflictos son los que vamos a resolver o a tratar de resolver a través de este sistema, qué normas vamos a aplicar, y esto en el arbitraje también se hace, también existe. Hay un arbitraje en derecho y un arbitraje en equidad. Pues lo mismo se quiere plantear en relación con la mediación. ¿Qué normas se va a aplicar? ¿Se va a aplicar el ordenamiento jurídico exclusivamente? ¿Se va a aplicar criterios de equidad? Se va a aplicar también otra opción que es código de conducta, que en algunos elementos de ámbitos bancarios, de ámbitos financieros, creo que también ha surgido esta posibilidad de decir, bueno, nosotros no aceptamos el arbitraje, pero queremos actuar de acuerdo a unas características y a unas conductas, y eso lo exponemos por escrito. Lo que se suelen llamar códigos de conducta o códigos éticos, bueno, tienen diferentes denominaciones en los lugares concretos. Luego, los requisitos previos que debe haber para la actuación, si es necesario algún requisito previo, puede ser el ejemplo que antes se mencionaba de una reclamación previa
al lugar donde se haya producido el conflicto, puede ser en una entidad bancaria, puede ser una entidad de telefonía, puede ser una tienda, es decir, alguna cosa previa si se necesita. ¿Qué costes va a tener? Y este es uno de los elementos que a mí me da la impresión de que igual hay algo más detrás de esto que solo el elemento bueno de la mediación. A lo mejor hay detrás algo más, luego lo comentaré. Y por último, el efecto jurídico que tenga el resultado. Claro, la mediación sí que tiene un elemento muy importante ahí, y es que la persona que hace la mediación, que se supone que es una persona independiente de las dos partes que están ahí, lo que trata es de saber qué es lo que ha ocurrido y de ir buscando o planteando situaciones, preguntas, ponerse en lugar del otro, para que las dos partes lleguen a un acuerdo. Esa es la gran diferencia que existe entre la mediación y el arbitraje. Por eso, en muchos lugares, en cuanto dices que vienes del ámbito del arbitraje, pues enseguida, no, pero esto no es nada mediación, ¿eh? No tiene que ver nada con la mediación. Y yo les digo, sí, de acuerdo, no tiene que ver nada. Pero es verdad que la idea es siempre, por lo menos desde mi punto de vista, es tratar de que los derechos de aquella parte, fijaos que no digo del consumidor, sino de aquella parte que se haya visto vulnerada, no sean vulnerados. Y os digo esto precisamente porque en un ejemplo de arbitraje me di cuenta que a veces los derechos de los consumidores no son derechos, sino que son exigencias y en cierta manera un elemento que puede ser conflictivo. Es un ejemplo solo, pero para mí fue muy gráfico. Os lo comento brevemente para que veáis. Una persona pide un teléfono móvil a una compañía y la compañía dice que no se lo da. Y entonces esta persona presenta un procedimiento de arbitraje. Dice que presenta todos los datos y entonces en el papel ponía no sé qué teléfono tal, El Mundo. Claro, cuando vemos esto, buscamos más información y efectivamente era una campaña que hizo un periódico, concreto El Mundo en este caso, que aparece en muchos periódicos, en muchas situaciones, donde te dan una tarjetita o una libreta y a partir de ahí, según los días que compras el periódico, vas rellenando todas las tarjetitas y cuando terminas de completarlo, tienes derecho a un producto en unas condiciones mejores o incluso gratuito. Claro, cuando le dijimos, no, es que esto, mire, esto es esto, dice, es que yo no tengo por qué saber que El Mundo es un periódico. Digo, vale, usted no tiene por qué saberlo, pero si usted lo pide a la compañía y la compañía no se lo da, no se lo dije así, pero no tiene usted por qué venir a un procedimiento de arbitraje, porque usted sabe claramente que no tiene ese derecho. Por eso digo que fue un caso muy significativo. Hay otros casos que evidentemente es al revés, son los derechos de los consumidores en concreto los que están. Pero siempre hay que establecer cualquier mecanismo, sea el arbitraje, sea la mediación o sea la conciliación, que trate siempre de defender los derechos que están ahí, bien porque el ordenamiento jurídico lo indica o bien porque hay una aplicación del principio de equidad a ese sistema. Y la duda que os comentaba antes de la mediación, yo no sé si tiene que ver con cuestiones de una cierta privatización. Quizá la fuerza que tiene en estos momentos el arbitraje es el ámbito público, el ámbito de la protección de la administración. Pero cuidado, no es el único que existe. Es decir, están surgiendo ya en bastantes lugares comités, comisiones, cámaras de arbitraje privadas, que no tienen que ver con lo público. Incluso en una de las reclamaciones que yo he visto, lo mismo que en algunos lugares pone se debe llevar este asunto ante los tribunales de tal lugar, que no es correcto, porque a lo mejor son unos tribunales de un sitio que está muy lejos de donde están los consumidores. Aquí en este caso venía que los conflictos, ambas partes, los conflictos se aceptaba que se resolvieran por un grupo de mediadores en Madrid. Claro, grupo de mediadores que evidentemente tenía unos honorarios y que la persona que tenía el problema aquí en Zaragoza era un tema de una clínica dental. El problema con una clínica dental de Zaragoza, claro, lo tenía que resolver un mediador en Madrid y además con un coste. Es decir, ya estaban los mediadores que podían elegir las partes y con un coste concreto que estaba establecido allí. Claro, esa situación, alguien que a lo mejor no se ha leído o no le han explicado claramente que el conflicto se resolvía así, pues claro, le generaba un problema grave. Al final no se hizo nada por las dificultades de prueba, pero bueno, ahí está.
Claro, entonces podría ser un elemento que estuviera ahí en ese campo, que a lo mejor es un tema de privatización, con todo lo positivo y negativo que puede tener. Y por un lado, puede ser una cosa interesante, porque la mediación sí que precisa una preparación muy técnica, y esa es la cuestión que se está haciendo en estos momentos, pero por otro lado, yo no sé si esta situación de la mediación va a defender mejor los derechos, como dice la directiva, o no. Lo dejo en la duda para que esto sea así. Pero el que se logre un acuerdo entre las dos partes, mm, favorecido por la intervención de una tercera persona, eso evidentemente está muy bien. Porque entonces deja de haber uno de los problemas que a lo mejor puede tener el sistema de arbitraje, y es que deja de haber vencedores y vencidos. Es decir, el tema del arbitraje, evidentemente, cuando se dicta un laudo, pues hay una parte que puede, digamos, entender que ha vencido, que ha conseguido todo lo que quería, y otra parte que no ha conseguido nada de lo que pretendía. Claro, es verdad que a lo mejor en las situaciones de desequilibrio que yo comentaba antes, pues el hecho de facilitar unos ejercicios de derechos a unas personas que son consumidores, evidentemente eso es una buena situación, aunque represente que ha vencido frente a una gran compañía del ámbito de la telefonía, por poner un ejemplo que es el que yo me muevo más en esos temas. Pero claro, si pensamos en la mediación y pensamos, por ejemplo, en el gran papel que cumple en ciertos temas, vemos que ahí sí que es muy interesante. Por ejemplo, en cuestiones familiares, en cuestiones de herencias, he visto que hay algunas que funcionan así. ¿Por qué? Porque hay la sensación, otra cosa es que luego realmente lo sea, pero la sensación de equilibrio entre las partes, por ejemplo, temas de visitas y custodia de hijos ante una separación de un matrimonio. Bueno, pues evidentemente, digo la sensación, pues marido y mujer normalmente que se ven en ese tema de mediación. O, por ejemplo, imaginaos una herencia de muchos familiares que alguien interviene para hacer una mediación y que todo el mundo llegue a un acuerdo. Pues lo mismo, la sensación de principio es que todas las partes que están en la herencia hay una cierta sensación de equilibrio. Claro, ahí quizá la mediación pues vemos que tiene muchas ventajas y a lo mejor pocos inconvenientes. A lo mejor en otros ya no es tanto en esa situación. ¿Y qué otro elemento yo creo que es el que no termina de hacer encajar bien todo este tema? Yo creo que el tema es las pruebas. ¿Cómo podemos no solo probar algo, sino cómo podemos tener los elementos para saber qué es lo que ha ocurrido? Y yo pongo el ejemplo, voy a poner dos ejemplos. Uno es el tema de los ámbitos de telefonía, que son los que yo más me muevo, por eso pongo más ejemplos de este tipo, y otro el tema de muebles. Voy a poner el de muebles, que es muy curioso la cuestión. En el tema de una compra de unos muebles, una persona compra unos muebles en una tienda y parece que no están bien. Y entonces, en una conversación entre las dos personas, claro, ahí no hay más prueba más prueba directa que la conversación, resulta que la persona de la tienda, no, la persona consumidora dice, me ofreció arreglar el mueble o cambiarlo por otro nuevo. Y entonces yo elegí cambiarlo por otro nuevo. Claro, la persona de la tienda dijo, no, no, yo no le ofrecí eso, yo le ofrecí arreglar el mueble y, fijaos lo que hace una letra, y si no estaba bien arreglado, no quedaba bien arreglado, cambiarlo por otro. Claro, ¿qué prueba podemos tener de que efectivamente eso es así o no? Y aparte de eso, ¿qué elementos podemos tener para dar la razón? Porque ahí sí, o era darle la razón a una parte o darle la razón a la otra, ¿no? Pues ese es el problema que hay. Y en telefonía mucho más. Yo he tenido que ir a muchos lugares y plantear muchas cosas, primero para saber qué es lo que ha ocurrido. Porque uno de los problemas que nos encontramos muchas veces es esto. Y yo imagino que en el ámbito financiero, como veis, también es un elemento, porque tiene muchos puntos y muchos. Primero saber qué ha ocurrido. Y después de eso, después de saber qué ha ocurrido, saber quién puede tener razón. Esa sería la segunda parte. O quién puede tener el derecho vulnerado en un determinado campo, ¿no?
Esas son, yo creo, que las cuestiones, y me da la impresión de que en el ámbito de la mediación, referida a consumo o referida a ámbitos financieros, ese tema de la prueba, pues yo creo que lo seguiremos viendo con dificultad. Es decir, me da igual que sea un procedimiento de mediación o sea un procedimiento de arbitraje. Porque claro, si la persona dice, bueno, igual veis las cosas de otra manera si os ponéis en el ámbito del otro, vamos a ver si os ponéis, mira qué bien, os habéis puesto en el ámbito del otro, en la posición del otro y ya está, lo hemos solucionado rápidamente. Pero como normalmente no creo que sea así, pues esas son las dificultades que tiene. Bien, y entonces, claro, esa situación, ¿cómo terminaría o qué planteamientos habría a partir de ahí? Pues yo creo que el primero es que los delitos seguirían estando fuera, es decir, cualquier cuestión que pudiera representar un delito quedaría fuera de esas situaciones. En el ámbito de los derechos en el mundo financiero, evidentemente hay muchos elementos que pueden estar ahí. Yo en el ámbito que os comentaba antes de las telefonías, una de las cuestiones más claves que tenemos es cuando alguien pone en su escrito, y esto es una estafa. Claro, cuando ponen eso enseguida les digo, a ver, usted le puede parecer una estafa, pero no me diga que es una estafa, porque entonces ya tenemos que dejarlo aquí y usted tiene que irse al ámbito de un juzgado, un tribunal. Dice, bueno, es una manera de hablar. Entonces tengo que decir, sí, es una manera de hablar, pues hable de otra manera. No diga, esto es una estafa. Entonces los delitos quedarían fuera. Quizá la mediación sí que sería un elemento importante. De hecho, por ejemplo, en el ámbito de consumo en el Ayuntamiento de Zaragoza, sí que se hace desde la Oficina de Información, sí que se hace una cierta mediación. Yo no sé si realmente es con las características que se exige desde el punto de vista teórico o con las características que recogerá la normativa con la directiva actual, pero sí que se hace. De hecho, se llama expediente de mediación. Y bueno, pues una cierta mediación previa a cualquier otro asunto sí que podría ser interesante. Y luego estaría el tema de un arbitraje. Quizás yo lo mantendría por eso que os decía, porque me parece que es una buena opción. Claro, el tema de las entidades financieras, si no lo quieren aceptar, pues evidentemente eso ahí seguirá estando todo igual. Lo único que quizás si primero hay una mediación, a lo mejor sí que luego podría aceptarse un arbitraje. Yo creo que quizá estableciendo los dos elementos unidos, no como uno u otro, sino hacer las dos cosas a la vez, igual podría representar una situación. Que esto no represente tampoco una privatización de todos los procesos, y sobre todo porque la privatización, y por desgracia lo hemos visto en muchos campos, parece que la privatización es que se va a reducir el coste de los productos y de pronto te encuentras con que es al revés, con que de pronto los productos o las situaciones crecen. Y como último elemento, me ha chocado ver una cuestión que aparece en diversos lugares, y es que esta mediación, ya que estamos en un sistema online, podría ser también online. Es decir, eso es lo que he visto que no es preciso, que aunque normalmente nos parece que la mediación tiene que ser algo cara a cara de las dos partes, y que ahí es donde encaja en muchos puntos, quizá en este tema a lo mejor no es tampoco ya imprescindible, porque a lo mejor hay empresas que están en otros países, y entonces, claro, a ver cómo se hace una mediación con una persona en Zaragoza o en Coruña o en Almería y una empresa que está en Irlanda o en Noruega o en cualquier otro país. Y me ha chocado que la mediación o los procedimientos de mediación están siendo a lo mejor potenciados por diversas empresas que trabajan en el ámbito de Internet, de venta de productos a través de Internet sobre todo. Y ahí sí que me ha dado un pie a pensar en una cuestión que puede ser importante y que pueden surgir cuestiones a partir de aquí, que es la confianza. Es decir, ciertas empresas que venden a través de Internet y que uno de los elementos clave para mantener su mercado y para seguir obteniendo beneficios es confianza, quizá favorezcan el que esta mediación online pueda hacerse y ellos lo acepten. Puede ser mediación, puede ser arbitraje, no sé cómo quedará al final, pero lo acepten precisamente para mantener la confianza de los consumidores. Que esto es un poco también lo que ocurre con el ámbito de las telecomunicaciones o de la telefonía, que muchas empresas a lo mejor no ven que no se aceptan el arbitraje
pero ven que a lo mejor no tiene razón la persona, pero por un tema de atención comercial, y así lo ponen en sus referencias, lo aceptan. Y el otro cambio, a raíz de lo que se ha hablado antes en relación con las entidades financieras que aceptan esta cuestión, se ha hablado o se puede hablar de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Bueno, pues curiosamente, en el ámbito de la telefonía ha habido un tema que puede resultar también interesante, y es que había, aunque ahora ya no sé si se han metido todas en la de la competitividad o no, no me acuerdo ahora exactamente, pero había una Comisión Nacional del Mercado de Telecomunicaciones. Pues bien, la Comisión Nacional del Mercado de Telecomunicaciones antes solamente imponía sanciones. Es decir, se les podían exponer los hechos que fueran, pero solo veía si la actuación de la empresa había sido correcta o incorrecta y se podía sancionar o no, pero no entraba a resolver el caso concreto. Parece ser que ahora esos temas relacionados con el mercado de telecomunicaciones sí que entra a decidir sobre el caso concreto. Los últimos casos que yo he conocido han sido los mensajes, estos mensajes tipo premium de un coste exagerado y que a lo mejor pues no estaba nada claro que esta persona hubiera contratado sabiendo exactamente qué es lo que contrataba y que quería contratar eso, y ha habido devoluciones de importes altos de este tipo de mensajes a través de resoluciones de la Comisión, no, lo he dicho mal, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, exacto, no de la Comisión, sino de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. Bueno, pues a lo mejor a partir de ahí, igual, con todo ese cambio de situaciones que puede generar esta directiva y de la nueva normativa que regule la mediación y el arbitraje, pues a lo mejor se pueden encontrar otros caminos para que estos ámbitos financieros que ahora mismo están poco alejados de estas cuestiones, pues puedan entrar en ellos. Gracias. Gracias, Fernando. Abrimos ahora un debate con las consultas que tengáis desde el resto de sedes. Recordaros que simplemente tenéis que desbloquear el teléfono y hablar. Sí, hola. Pregunta en relación con el laudo arbitral y el tema de la reciente sentencia que ha habido que revisaba un laudo arbitral, la postura que hay ante eso. Es que el laudo arbitral que aparece una sentencia es un laudo arbitral precisamente es un laudo arbitral sobre el fondo de un tema, pero es de un arbitraje privado. Es decir, cuando yo decía antes que el laudo arbitral no tenía posibilidad de recurso, me refería al laudo arbitral de las juntas arbitrales de consumo. Esos no tienen posibilidad de recurso sobre el fondo, tienen posibilidad de recurso sobre la forma. Pero este otro caso que ha habido, que sí que he visto que tiene que ver además con cuestiones financieras, que yo pensaba que era de otra cosa, pero creo que el otro día cuando tomé nota eran los swaps, es así la permuta financiera. Como es un tema que yo no controlo mucho, pues lo quise apuntar para recordarlo por si surgía hoy, pero creo que era de un arbitraje privado, que ya digo que sí que existe, es decir, que arbitrajes privados está habiendo siempre que sea voluntario, es decir, siempre que la persona y la entidad concreta acepten ese arbitraje, puede acudirse a un ámbito privado. De hecho, ya están funcionando en varios lugares comisiones o comités tienen diferentes denominaciones de arbitraje privado. Eso sí que existe. Y yo creo que esos son los que están en la posibilidad de sobre el fondo, o ese último ejemplo o esa última situación que sí que plantea la posibilidad de que el laudo atente contra el orden público. Esa sería la situación que estaría ahí en ese campo, y creo que es por lo que se han echado atrás esos laudos. Hola, buenas tardes desde Barcelona. Tenemos varias preguntas. La primera, si los órganos supervisores, sus decisiones no son vinculantes, ¿qué garantías tiene el consumidor? ¿Qué garantías reales? La segunda, en caso de que no resuelvan en plazo, ¿finaliza la vía administrativa? ¿Hay algún tipo de sanción? Tercera,
En caso de, se ha comentado que algunas de las reclamaciones no son admitidas por estos órganos por falta de datos. ¿No se podría recopilar formularios para que se puedan de fácil cumplimentación para poder hacer más fácil la reclamación por parte del usuario? Cuarta, cuando se produce una reclamación masiva y no se dan alternativas a reclamaciones colectivas, ¿no sería mejor que el órgano supervisor se pronunciara de manera general para evitar la discriminación del consumidor? Y quinta y última, respecto a la figura del defensor del consumidor independiente, ¿se asemejaría a la figura del defensor del consumidor de la que hemos estado hablando? ¿Sería un organismo público y si tendría fuerza vinculante? Gracias. Bueno, con respecto a la primera cuestión, con respecto a qué garantías tiene el consumidor a la hora de reclamar ante los organismos supervisores si no tienen fuerza vinculante, bueno, en un principio es uno de los principales problemas, es decir, que el organismo supervisor, como puede ser Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores, los informes que emita no tengan carácter vinculante, pues puede ser un problema. La cuestión es que, a pesar de no ser vinculantes, sí que de cara a un futuro proceso judicial que se puede iniciar por el hecho que se está reclamando, este informe sí que tiene tiene un valor importante, tiene gran peso en una prueba pericial, en un procedimiento judicial, ya que son expertos peritos en la materia los que están emitiendo este informe. Es decir, que aunque no vinculen a la entidad, sí que tienen gran peso de cara a un procedimiento judicial, con lo cual muchas veces es importante el dirigirnos, o siempre es importante dirigirnos ante los servicios de reclamaciones de los organismos supervisores para obtener este informe. Con respecto a los plazos, no hay ningún tipo de sanción, es decir, aunque el plazo que se da de los organismos supervisores es de 4 meses, ya advierten que por carga de volumen de reclamaciones o quejas que tengan, este volumen se puede ampliar. De hecho, cuando uno presenta una reclamación ante estos organismos, le llega una primera carta en la que se le informa que el Servicio de Reclamaciones del Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores, ha recibido nuestra queja o reclamación, se ha iniciado un expediente y ya nos informan que bueno, van a intentar resolverlo en el menor tiempo posible, pero que pueden tardar por esto mismo, a razón del volumen de reclamaciones. Con respecto a las reclamaciones que no se admiten por problemas en los que no se indica correctamente cuáles son nuestras pretensiones, actualmente el Banco de España, por lo menos, sí que tiene un modelo normalizado de reclamación en el que va por secciones. Ya indica claramente dónde tenemos que incluir nuestros datos, los datos de la empresa reclamada, etcétera. Que no se admita no quiere decir que no podamos reclamar, es decir, si nos inadmiten esta queja porque no nos hemos dirigido previamente al servicio de atención al cliente, lógicamente lo que nos va a decir el organismo supervisor es que nos dirijamos en un primer momento al servicio de atención al cliente, y si no hemos conseguido resolver el problema podemos volver a este servicio de reclamaciones del organismo supervisor. Y si el problema es porque falta algún documento que no hemos aportado o porque la pretensión que queramos que se nos resuelva no está claramente definida, nos van a dar un plazo de tiempo para volvernos a dirigir a este organismo supervisor. Pero sí que hay una cuestión que has comentado y es una de las características que hemos dicho de lo que reclamábamos de un sistema de solución extrajudicial eficaz, es el reducir o el simplificar lo máximo posible
las vías de reclamación, o por lo menos el acercamiento a estas vías de reclamación, con lo cual estas reclamaciones no admitidas sí que podría tramitarse alguna vía mejor para evitar alargar plazos. Y con respecto a las reclamaciones masivas, pues desde luego que lo hemos venido argumentando durante toda esta sesión, y es que desde luego que ante problemas colectivos o abusos colectivos, pues lo correcto o lo ideal serían soluciones colectivas, es decir, se evitaría tiempo, se evitaría el acudir de manera individual, porque en el momento en el que un organismo supervisor recibe un volumen elevado de la misma queja, bueno, pues ya puede entrever que va a recibir muchísimas más, con lo cual sí que desde luego sería una propuesta el buscar soluciones colectivas cuando se repiten las mismas quejas o reclamaciones. Y con respecto a esta cuestión, a esta figura que hemos hablado del cliente independiente, perdón, del órgano de inspección, creo que te referías al órgano de inspección o al defensor único independiente. Bueno, pues desde luego que en este caso se tendría que contar con la participación de las asociaciones de consumidores en la propuesta de selección. Es decir, hemos dicho que tendría que ser una figura independiente, con lo cual, pues bueno, desde luego que se tendría que contar con la participación de las asociaciones de consumidores a la hora de elegirlo. Bueno, el servicio de reclamaciones pertenece al Banco de España. No debería ser un organismo independiente y autónomo, se entiende, de una institución como el Banco de España. Eso sí. ¿Se sanciona a los bancos cuando cometen fraude contra los consumidores? Y ahora un ejemplo y una propuesta. Yo tengo hace 2 meses presentado un escrito al servicio de atención al cliente de una entidad financiera. El día 27, el finito plazo. Hoy se me ha dicho que está a la asesoría, o sea, está pendiente de la asesoría jurídica. Pero, mucho me temo, bueno, son 3 cuestiones que he planteado que afectan a toda la colectividad de usuarios de entidades, de esta entidad financiera, al menos eso creo. Supongo que como yo la he presentado individualmente, pues la respuesta no sé cuál será, pero no creo que sea afirmativa o que digan que sí, que tengo razón. Bueno, el caso es que hasta que las directivas europeas se transcriban al ordenamiento jurídico español, no nos queda otra vía que la individualizada, pregunto, ¿no nos queda otra vía que la individualizada a efectos de reclamaciones por productos financieros o una entidad financiera? Si ahora contestan que no, o sea, si me contestan ese escrito no, aunque ya me he basado en el propio Banco de España, que me dijo, tiene usted razón, señora, y previamente lo he hecho constar que eso era ya criterio del Banco de España, ¿qué hacemos? Pregunto. A ver, con respecto a la primera cuestión, hay que indicar que el Banco de España es un órgano con personalidad jurídica propia, es decir, el servicio de reclamaciones de atención al cliente es imparcial, es decir, no es un órgano que está pagado por la propia entidad, con lo cual en un principio no se va a ver, por decirlo así, alterado o su respuesta va a condicionarse a los intereses de la entidad de crédito. El problema del servicio de atención al cliente del Banco de España es que solo se va a pronunciar sobre si la actuación de la entidad o sobre si la entidad ha cometido una buena o una mala práctica bancaria, es decir, no va a entrar
a valorar cuestiones propias individuales de cada consumidor, sino que simplemente va a entrar a valorar sobre, pues eso, si la actuación, si sobre esa actuación se ha cometido una buena o una mala práctica bancaria. Con respecto a las sanciones, si el Banco de España puede sancionar a las entidades, pues desde luego que se pueden presentar quejas o reclamaciones y hay una función inspectora, es decir, si el Banco de España considera que esa entidad ha vulnerado alguna normativa o hay indicio de algún tipo de ilícito, desde luego que impondrá una sanción y estas sanciones pues pueden ser leves, graves o muy graves dependiendo de la gravedad de esta sanción. Pero bueno, como venimos comentando, la cuestión de las sanciones tampoco soluciona el problema porque son a nivel administrativo, es decir, que al consumidor lo que le tendría que interesar o lo que el Banco de España debería pensar que lo que le interesa al consumidor es que esos informes que pueda emitir pudieran tener esa fuerza vinculante. Sí, buenas tardes desde Radical Murcia. Buenas tardes desde Radical Murcia. Tenemos aquí dos preguntas por hacer. Una de ellas es que se nos ha planteado la duda si los organismos supervisores en materia de supervisión financiera tienen consideración de organismos públicos, puesto que son dependientes del Ministerio de Economía y Hacienda, porque sus resoluciones no tienen una consideración de documento público con fuerza ejecutiva. Y la segunda, en línea con lo que decía la compañera de Zaragoza, es que, bueno, se ha hablado de las propuestas para la resolución de conflictos, pero no se ha hablado de intentar hacer fuerza para interponer sanciones más duras, porque muchas veces lo que pasa es que la banca comete fraude y el beneficio que obtiene con el fraude es mayor que la propia sanción administrativa que le pone. ¿No se podría hacer nada en ese aspecto? Gracias. Bueno, con respecto a lo primero, sí, aunque son dependientes del Ministerio de Economía, vuelvo a decir, tienen personalidad jurídica propia y además la cuestión es que además la entidad solo se va a pronunciar sobre si se ha cometido buena o mala práctica bancaria, con lo cual no van a entrar a valorar el fondo de la cuestión. Sí que resulta irónico pues que además de ser el organismo supervisor, estos informes que emita no tengan fuerza, no tengan carácter vinculante. Sí que es ciertamente irónico. Yo creo que la solución, bueno, tanto de la primera como de la segunda, sería desde luego el realizar una revisión y una reforma profunda de estos organismos supervisores y dotarlos realmente de los materiales necesarios o de la fuerza necesaria para defender eficazmente a los consumidores. Desde luego que no se entiende cómo los organismos supervisores no tengan todavía esta potestad o por lo menos que los informes que emitan vinculen a la entidad como vincula la respuesta que pueda dar el defensor del cliente. Es decir, como un organismo en teoría menor que el organismo supervisor sí que tenga una fuerza vinculante ese informe. Yo quería apuntar, buenas tardes a todos y a todas, y quería apuntar una cuestión respecto a las sanciones, que parece que tenéis mucho interés, efectivamente las sanciones en el tema de infracción de comportamientos en materia de transparencia, es decir, la relación del banco con el cliente están tipificadas, es decir, existen y están reguladas como infracciones y con su correspondiente sanción. La ley de supervisión y regulación de entidades de crédito fue reformada hace poco. Pero el servicio de reclamaciones del Banco de España, que es el que, como se ha explicado muy bien Eduardo, es el responsable de dar una resolución a los problemas entre el cliente y la entidad, no es el que sanciona. Si el servicio de reclamaciones del Banco de España percibe
o razonablemente entiende que uno de los casos que le vienen a conocer es susceptible de tener una infracción, lo pasa a la comisión ejecutiva, que es la que puede o no sancionar. En cualquier caso, como dice muy bien Eduardo, esa sanción no revierte en el consumidor por una cuestión privada, que eso podríamos discutir. Pero en cualquier caso, repasando las memorias de supervisión del Banco de España, la del 2011, quiero recordar que se le sancionó por 3 sanciones por materia de transparencia a los bancos, por 3, y las últimas que leí, que fueron las del 2013, que creo que son las últimas memorias de supervisión, no aparece ninguna. Si vosotros creéis que en España no se cometen ilícitos administrativos como para que no se sancione, pero al margen de todo esto, ya para finalizar, porque ya es la hora, sí decir que aunque se sancionaran, la verdad es que primero que no revierten al consumidor, en segundo lugar, yo creo que no son disuasorias. No son disuasorias y que por lo tanto las entidades no les trae a cuenta cometer esas infracciones porque el beneficio que obtienen, aunque haya una sanción, es grande. Bueno, pero eso es un tema un poco distinto al del Servicio de Relaciones del Banco de España. Si os parece, lo dejamos aquí. Perdón, sí. una pregunta. Si no, luego si acaso podemos charlar, y si no podemos derivarlo, que es lo que os quería comentar, derivarlo al chat, que tenéis un foro donde podéis hacer las preguntas para dinamizarlo, para todas las que se han quedado en el tintero poder dar la respuesta con mayor tranquilidad. Agradecer a Fernando la asistencia y la participación y todo lo que nos ha aportado con el tema de la mediación. A mí sí que se me han quedado algunas dudas que aprovecharé para plantearle, y nos vemos el próximo martes con un tema un poco más ligero. Es el tema de la participación activa de los consumidores, como a través de una asociación de consumidores, como agentes activos de consumo, podemos participar. Yo creo que es un tema un poco más ligero, un poco más no tan denso, y que yo creo que motivará la participación de todos. Muchas gracias y nos vemos el martes siguiente.